bastante interesantes de cómo podemos integrarlo al tratamiento de las enfermedades metabólicas. Creo que es la siguiente, muy bien. Esto de la regulación del apetito es entender que existe una comunicación del intestino con nuestro tejido adiposo, como lo podemos ver en la imagen, y el cerebro, que son mecanismos altamente especializados que al momento que estamos consumiendo, día a día, pues estos mecanismos son como se expresan según la cantidad de nutrientes, según también la combinación de estos nutrientes, y esos son principalmente los péptidos que les voy a platicar el día de hoy. Por ejemplo, podemos conocer a través de este gráfico que el tracto gastrointestinal es el regulador clave de la saciedad y pues podemos observar también que es una glándula endocrina más importante del organismo que regula esta ingesta de alimentos día con día. Existen más de 300 péptidos que han sido descubiertos y también, como lo apreciamos aquí, esta regulación gastrointestinal es la comunicación directa que tiene, por ejemplo, nuestro estómago, los intestinos, con el páncreas, el sistema nervioso central, el hígado, los adipocitos y el músculo. Esta es una regulación multihormonal. El metabolismo postprandial es la clave que como nutriólogos debemos estar conociendo qué es lo que sucede después de que estamos comiendo. Como podemos ver, desde el momento que estamos comiendo, llegan los alimentos al estómago, se hace el proceso de digestión-absorción, se expresan estas hormonas gastrointestinales, está incluso comunicación del metabolismo en periferia, que es lo que está ocurriendo también a través de nuestro tejido adiposo, con el hígado, con hormonas pancreáticas, así como podemos ver todos estos ejemplos. Es lo que nos va a poder llevar entonces a estar con este entendimiento, controlar mejor a nuestros pacientes después de que han ingerido los alimentos. Como podemos ver también, esta regulación de la ingesta de alimentos son algunos de los péptidos más estudiados. Vamos a ver algunos de ellos. Esa es donde se encuentran localizados, donde se están expresando. La mayoría de ellos se expresan para darnos saciedad y solo pocos nos están enfrentando principalmente para que nos dé hambre. Vamos a platicar con uno de ellos, que es el péptido de grelina. Este es un péptido producido en el fondo del estómago. Como muchos de ustedes ya lo han por ahí estudiado, pues incrementa el apetito y la ingesta de alimentos. Este péptido lo podemos observar aquí. Es como un ciclo que estos niveles en sangre aumentan antes de comer y disminuyen después de esta, considerándose que es un antagonista de la leptina. Por ejemplo, cuando iniciamos nuestro día, a las, por ejemplo, 6 de la mañana, estos niveles de grelina están aumentados, llega el desayuno, comemos, caen postprandialmente, hay un periodo de tiempo en que se mantiene disminuido este nivel de grelina y posteriormente vuelve a aumentarse cuando el cuerpo está necesitado de mayor cantidad de nutrientes. Lo podemos ver aquí, la siguiente tiempo de comida, está mencionando, bueno, tengo hambre, vamos a comer, vuelve a caer postprandialmente y así sucesivamente es el ciclo, como podemos observar. Se encuentra también involucrada la grelina con señales de adiposidad y intervienen también en la regulación de lo que viene siendo la regulación del peso corporal. Aquí, por ejemplo, podemos observar en este estudio con respecto a la utilización de la grelina comparado con un control, y se observaba incluso en el tiempo del día que pues la grelina va a causar pues mayor hambre. Eso es lo que nos induce principalmente, y sobre todo esta comunicación directa que tiene con nuestros depósitos de grasa. Otro péptido de saciedad, ya hablando de los péptidos de saciedad, es la colecistoquinina. Es uno de los péptidos más inmediatos que se van a expresar. Por ejemplo, este péptido se expresa en lo que es la región proximal de las células L intestinales. Es el primer factor de saciedad que llega al cerebro después de comer, y también su función es estimular esa producción de enzimas de nuestro páncreas y de la bilis almacenada en la vesícula biliar, porque también produciendo que esta misma se contraiga y estimula la relajación de la liberación de enzimas digestivas. Del otro efecto que podríamos observar, bueno, el efecto incretinas, de los que se han estudiado también en los últimos años, que fue representada principalmente por este péptido similar al glucagón, que es el GLP-1,
tiene 4 efectos fisiológicos, el cual los podemos apreciar aquí en la diapositiva. El primer efecto fisiológico que tiene GLP-1 es que produce ese efecto incretina de estimular una potente secreción de insulina desde el páncreas. El segundo efecto es que inhibe la secreción del glucagón. Podemos ver aquí, al momento que consumimos una comida mixta, esta comida va a tocar estas paredes del intestino, va a estimular estas células L, va a tener su efecto fisiológico de inhibir esta secreción del glucagón. Posteriormente también nos habla de disminuir o enlentecer el vaciamiento gástrico, que también es una parte importante para el metabolismo del postprandio, y produce el efecto de saciedad marcado, llegando a las señales en el cerebro y poder tener ese efecto también de incretina. Hay otro péptido que trabaja en sinergia con GLP-1 y es el péptido que se le llama HIP, que es el péptido inhibitorio gástrico. Ellos dos son responsables de este efecto incretina que les hablaba sobre la utilización de glucosa. Entonces, como podemos observar aquí igualmente, al momento que estamos comiendo, estamos estimulando este sistema gastrointestinal, está la expresión de los péptidos y podemos ver a través, del páncreas, que lo que está provocando es que al actuar en conjunto, están estimulando lo que es el páncreas, y a nivel del músculo, estos péptidos ayudan a que se capte y que se oxide la glucosa. Por eso es muy importante estos efectos, incluso en el metabolismo para el paciente con diabetes. Otro de los péptidos también más estudiados es la oxintomodulina, se expresa igualmente en las células L del intestino y se sabe que se une tanto el receptor de GLP-1 y del glucagón que hace ese efecto de saciedad temprana. Como podemos ver aquí, cómo obtienen a través de su expresión, llegan a la circulación, llegan a lo que viene siendo esta barrera del cerebro, y para poder llegar a tener esta comunicación y hacer el efecto de saciedad. Y además, cuando observamos todos estos efectos que tienen los péptidos y posteriormente vemos cuáles estas bases genéticas de los péptidos, aquí les voy a platicar de los genes más grandes, que es el gen del proglucagón. Y cuando observamos, por ejemplo, que estos genes, si están ligados o están, por ejemplo, en una célula L del intestino, este gen del proglucagón, al momento que llegan los alimentos en estas células L, es clivado en 2 péptidos, en la oxitomodulina y también del GLP-1. Entonces, estos 2 péptidos provienen del mismo gen, del gen del proglucagón. Y este mismo gen, si se encuentra, por ejemplo, en las células alfa pancreáticas, su principal producto es el glucagón. Entonces, es cuando hablamos que estas bases genéticas están ligadas a todos estos procesos que van entonces a llamarnos con el metabolismo del postprandio y tener todas estas respuestas que vemos de nuestro metabolismo. Y otro de los péptidos también más estudiados es el péptido Y, o también llamado PYY o PYY. Este péptido es secretado en la parte distal, postprandialmente en la parte distal del hilio intestinal, y también está muy ligado a esta proporción de alimentos que estamos teniendo en la dieta, con contenido calórico. Una vez que este péptido es expresado, como lo podemos ver aquí, se une a receptores y bloquea la acción de lo que viene siendo el neuropéptido Y, que es esta vía anabólica la que nos provoca comer. Entonces se le ha denominado, porque tiene este efecto muy potente de saciedad, y se le ha denominado el freno ileal. Es esa parte distal, cuando llegan los alimentos, se expresa este péptido, llega la señal y es cuando dice hay que dejar de comer. Es ese freno importante que se tiene que expresar para dejar de comer, y nos causa también una marcada disminución del vaciamiento gástrico y del tránsito intestinal. Se han hecho incluso estudios, como podemos ver aquí, con la parte del control y la infusión de péptido Y, y se ha visto que hay una disminución del apetito y la ingesta de alimentos, incluso cuando estamos en un buffet. Entonces, para hacer una selección, un consumo de alimentos, tener esta expresión más aumentada, va a verse muy buenas respuestas. Hay que dejar de comer, y sobre todo se ha visto en personas o en pacientes tanto con obesidad como delgados, este efecto de saciedad marcado. Y entonces, si podemos recapitular lo que hacen estos péptidos de saciedad, es bastante interesante. Yo diseñé esta secuencia que nos permite entonces entender al momento que si yo tengo elevada la grelina, tengo hambre,
busco comida, se forma este bolo alimenticio que va a tocar las paredes gastrointestinales para posteriormente expresar estos GLP-1, este HIP, este péptido doble Y para poder causar saciedad, y es cuando dejamos de comer. Pero todo esto lo que también nos permite a nosotros como completar esta información, como les digo, como nutriólogos, médicos que estamos en esta área de la nutrición, es que todo esto depende del tamaño de la porción ingerida. Esta expresión que estamos generando día con día depende de macronutrientes específicos, que esa es otra plática más específica de cómo nuestros alimentos funcionan como hormonas, y también que nos ayudan a modular y a sensar. Es algo muy importante. Tenemos sensores específicos de nutrientes que permiten posteriormente poder tener esta modulación de expresión secuencial de estos péptidos. Y pues es la parte del éxito. El éxito, por ejemplo, de la cirugía bariátrica, como podemos ver, que es los péptidos de saciedad, porque de lo que se ha estudiado en los últimos años es que cuál es el éxito para que estos pacientes que se hacen este tipo de cirugías, por ejemplo, también las llamadas cirugías metabólicas, esas personas pierdan peso y también mantengan esa pérdida de peso, por más tiempo. Y ese es un estudio, por ejemplo, prospectivo, controlado, el cual es el llamado SOS. Hicieron un comparativo de las personas o pacientes que se realizaron diferentes formas de lo que es cirugía bariátrica, una, por ejemplo, con banda, otra solamente una gastroplastía vertical y otra el bypass gástrico, y ellos observaron en más de 4,000 personas cuáles los efectos que tenían con la cirugía bypass y los otros controles. Veían que pues tenían un mejor mantenimiento de su peso perdido, y a 10 años de seguimiento de comorbilidades veían pues mejores modulación de lo que era su diabetes y disminuyeron su riesgo cardiovascular. Este éxito, como les digo, de lo que es cirugía bariátrica está en base a estos péptidos del cual estoy platicándoles, porque es cuando entonces vemos en un paciente con cirugía bypass y los diferentes estudios que se han realizado, que por ejemplo la grelina, si la veíamos como un ciclo de picos, se ve disminuida en una persona que se ha hecho, es esta rosa, que se ha hecho una cirugía de bypass gástrico, y también se ha observado en estos pacientes, por eso estos pacientes no les da hambre. Se ha observado que cuando se hacen esta cirugía de bypass, lo que es el péptido doble Y, que es lo que les decía que es el freno ilial, se ve mucho más aumentado en nuestros pacientes, porque al haber esa traslocación del intestino provoca que al momento que se está llegando el alimento se expresen mucho más rápido estos péptidos. Y entonces esta respuesta aguda y exagerada postprandial de estos péptidos permite que el paciente se mantenga con una cantidad moderada de alimentos, y al igual, pues no solamente la parte de restricción, como hemos visto, sino también es la mala absorción y los efectos de cambios que tienen estos péptidos al momento como se expresan. Les digo, menor grelina, mayor péptido doble Y, y es cuando podríamos considerar esta modulación interesante, que igual lo podríamos hacer a través de la prescripción de alimentos que hacemos día con día con nuestros pacientes. Y entonces les voy a platicar igualmente de otro factor de saciedad que también ha sido estudiado, que nos marcan como la oleoil etanolamida, que es OEA. OEA es uno de los péptidos que también se han estudiado recientemente, es una función de señalización celular semejante a hormonas como la insulina. Y OEA tiene, por ejemplo, cuando se ha hecho algunas investigaciones, tiene una potente y persistente disminución del apetito. También se ha observado en la ingesta de alimentos y disminución del peso. ¿Qué es lo que hace OEA, esta nueva molécula? Nos habla que tiene un efecto anorexigénico que se asocia a una activación del núcleo del tracto solitario, y es una región cerebral involucrada en la saciedad. Entonces, OEA es un mediador fosfolipídico involucrado en esta regulación periférica del apetito. Entonces, la podemos tener expresada en diferentes regiones. Por ejemplo, aquí la podemos ver, aquí está la oleoil etanolamida, está formada esta molécula de ácido oleico y etanolamida, pertenece a la familia de las etanolamidas de ácidos grasos y se encuentra en la capa bilipídica de las membranas celulares. Entonces tiene una expresión inmediata también después de que comemos. Vamos a ver, por ejemplo, este efecto de OEA, lo voy a comparar con grelina para podernos dar una idea de cómo está funcionando. Por ejemplo, esta es la OEA, igual a través de la ingesta de alimentos, si se expresa en el sistema gastrointestinal, va a viajar
viajar a través del nervio vago, llega al núcleo del tracto solitario y provoca que disminuya la ingesta de alimentos. Y tiene la misma función, por ejemplo, tiene una vía común similar a lo que es con la grelina, por eso se le llama como si fueran antagonistas. La grelina aumenta el apetito y lo que es OEA pues disminuye marcadamente después de comer. Ya les había comentado, grelina se expresa en el fondo del estómago, es la que estimula el apetito, viaja también al nervio vago y también pues llega en el núcleo del tracto solitario a tener su señalización para podernos provocar esta ingesta de alimentos aumentada. Entonces, ¿cómo trabajarían de antagonistas grelina y OEA? Entonces, por ejemplo, también esto que se ha estado estudiando, que OEA, al momento cuando se pega a otro tipo de receptores, hay por ejemplo, una regulación de alimentación y el peso corporal a través de la activación de unos receptores nucleares llamados PPAR-alfa. Esta OEA, por ejemplo, induce esta saciedad a través de estos receptores de PPAR-alfa, el cual son sensores de ácidos grasos y también reguladores de oxidación. Entonces, se ha visto que en el músculo, cuando esta molécula OEA se pega a estos receptores PPAR-alfa, es porque vamos a ver respuesta con disminución de lípidos y de triglicéridos. Es bastante interesante esta otra vía de señalización y aquí lo podemos ver a diferentes tejidos, incluso pues el principal en el músculo. Y otra familia de estos receptores son los llamados, receptores transitorios potenciales de membrana, que son llamados TRPV, es lo que se ha visto en las últimas investigaciones. Y como podemos ver aquí, en el cerebro, esta oleoiletanolamida se pega a estos receptores TRPV. Es una familia que le llaman vainilloide, que tiene una figura o una forma similar, que contiene 6 miembros, va del TRPV1 al TRPV6 y ellos constan como unos canales activados que funcionan a nivel de quimio y mecanosensores, y cuando se une esta molécula de OEA con uno de ellos, como son los TRPV, tiene una función de inhibir el apetito, mejorando la resistencia a la leptina a través del nivel de su receptor en el hipotálamo. ¿Cómo es esta función? Es bastante interesante estos otros mecanismos. Por ejemplo, podemos observar que cuando se une este tipo de receptores hay un eje como es el TRPV1. El TRPV1 son receptores transitorios que se encuentran en nuestro sistema nervioso central, están relacionados con el mecanismo de elevación de temperatura y el aumento de la termogénesis y producción de calor. Por eso aquí les pongo un ejemplo, la capsaicina. Cuando nosotros llegamos a comer chile, por ejemplo, es un diferente estímulo y se une a este TRPV1 y estos componentes activos, que son los que nos causan esa sensación de calor, bueno, esta es la explicación por qué algunos alimentos o algunas sustancias nos provocan estos cambios, incluso en la termogénesis, nos da calor, sudamos y cambia un poquito nuestro metabolismo. Bueno, es a través de estos ejemplos como el TRPV1. Hay otro que se ha observado con lo que hace estos receptores de TRPV1, por ejemplo, en OEA, los nuevos descubrimientos, por ejemplo, la terapia génica. La terapia génica en este caso, aquí es un estudio que se hizo en roedores, en modelos murinos, y sobreexpresaron esta molécula. O sea, ¿qué es lo que queremos? Queremos derretir la grasa, queremos que se mejore el metabolismo. Utilizaron esta sobreexpresión de OEA a través de algunos compuestos, por ejemplo, aquí usaron adenovirus, también estimularon otros componentes, unas proteínas desacopladoras que son llamadas UCP1, y veían, por ejemplo, cuando lo introducían a la grasa, esta molécula al viajar, por ejemplo, la OEA a través de la sangre llegaba al músculo, llegaba al hígado, veían pues ese efecto de oxidación de lípidos y por lo tanto había una mejoría metabólica. Pero cuando esta molécula viaja a estos nervios aferentes, mejora ese receptor de leptina. La leptina puede tener entonces mejor su señalización con respecto al estímulo de propio melanocortina, que es la vía catabólica, es la vía que nos permite estar manteniendo nuestro peso corporal, dejar de comer, inhibe neuropéptido Y, y es por eso que vemos aquí la hipofagia, que comemos menos. Entonces, OEA, a través de estos estímulos, vemos estos mecanismos, pues vamos a tener todas estas mejorías metabólicas, incluso dejar de comer o comer mucho menos.
Y pues otros nuevos descubrimientos nos hablan de lo que es el TRPV2, es otro del grupo de la familia que les mencionaba, y eso es lo más nuevo que podemos entonces referirnos. Este receptor de potencial transitorio vanilloide está relacionado a genes de mecanotransducción. Estos genes son los que nos están relacionando a la distensión gástrica. Son receptores que son bombas de calcio que están en las membranas celulares y causan lo siguiente, por ejemplo, esta distensión gástrica y saciedad. Entonces, si observamos, cuando el estómago está vacío, podemos ver que es un estómago pues chiquito, está expresando esta señal de lo que es el TRPV2 y le avisa al cerebro que tiene hambre, o sea que hay que comer. Cuando nosotros tenemos el estómago lleno, observemos cómo está distendido el estómago en la imagen comparado al estómago vacío, y entonces el mantenimiento de esta distensión provoca que esta señal está de saciedad por más tiempo. Entonces, estos mecanismos de distensión prolongados provocan que tengamos ese nivel de saciedad mucho más elevado. Entonces, se han estudiado, por ejemplo, bueno, este es el esqueleto, como podríamos ver, de la mecanotransducción. Esa es una anatomía microscópica y molecular de este mecanismo mecanotransductor que está anclado como si fuera un citoesqueleto. Entonces, estas células y sensa esa distensión, es como si viéramos un resorte. Entonces, el mantenimiento de este estómago distendido permite entonces que la persona se sienta con saciedad por más tiempo. Les digo, son unos canales iónicos mecánicos. Y últimamente pues se ha estado incluso también estudiando en modelos animales estos análisis de expresión, donde en ayunas, por ejemplo, el TRPV2 lo podemos ver aquí, FASTA, está aumentado y actúa como la grelina estimulando el apetito. Entonces estamos teniendo esos efectos y al momento en que comemos y se distiende la pared intestinal, se inhibe esa expresión. Entonces podemos ver cómo estudiaban, bueno, a 1 hora después de que se fue alimentado el animalito y a las 4 horas después que mantuviera esa distensión gástrica para estar manteniendo ese efecto de saciedad marcado. Igualmente se han diseñado algunos medicamentos, por ejemplo, un inhibidor del receptor de TRPV2 y se vio que redujo la ingesta de alimentos de estas ratitas en ayunas. Como podemos ver aquí, esta es la droga, está en color azul y esto es lo que permitió engañar al cerebro de los animalitos haciéndole creer que su estómago estaba distendido y con eso se inhibe el apetito. Entonces, pues todo esto es bastante interesante. Bueno, tenemos ahorita poquito tiempo para poder platicar de este mundo, de lo que es el hambre, apetito y cómo la comunicación que tenemos a través de nuestro tejido adiposo está ligado entonces a lo que nosotros brindamos día con día a los pacientes en lo que viene siendo nuestros planes de alimentación, que nosotros aparte de nuestro trabajo sí es modular el tamaño de la porción, pero igualmente si conocemos más detenidamente la función hormonal que está teniendo los alimentos que nosotros prescribimos a través de la parte hormonal, la parte bioquímica, ahora al integrar esta distensión gástrica mecánica que también la podemos provocar con la ingesta de alimentos principalmente que permitan que esa distensión se mantenga por más tiempo, podría ser una herramienta terapéutica de inhibición del apetito en el futuro. Muchas gracias por su atención.